¿Todavía no conoces el famoso jaque mate pastor? ¿Te lo han hecho alguna vez y se te ha quedado cara de tonto por no saberlo defender? Quédate y a continuación te explico todos los detalles de este famosísimo jaque mate. Comenzamos. Bienvenidos damas, bútrules y viciosos del ajedrez en general. Soy el maestro FIDE Daniel Moreno Gracia, también conocido como la barba del ajedrez español. No sé por qué me lo dirán. Y hoy os traigo un vídeo muy exhaustivo sobre el jaque mate pastor. Vamos a ver los planes del blanco, cuál es su intención y cómo saber defender este famosísimo jaque mate. Las blancas empiezan la partida con E4, una jugada natural que domina el centro, una jugada buena porque las primeras jugadas de la apertura es muy recomendable controlar las casillas centrales, porque el que tiene el centro seguramente obtendrá ventaja de la apertura. Entonces las negras contestan con una jugada totalmente natural como es E5, enfrentando a los peones y también controlando las casillas centrales. Las blancas hacen dama H5, una jugada mala. ¿Por qué es una jugada mala? Porque las primeras jugadas de la apertura conviene sacar las piezas menores, sobre todo los caballos, los alfiles y los peones centrales. Sacar pronto la dama implica que la dama se nos pueda quedar en una mala situación y que pueda ser atacada. La dama es una pieza muy poderosa, muy valiosa, que hay que cuidar y no hay que sacar tan alegremente y menos en las primeras jugadas. Las negras hacen caballo C6, una jugada natural. ¿Por qué? Porque la dama desde H5 amenazaba al peón D5. Entonces, poniendo nuestro caballo en C6, defiende el peón D5, ¿vale? Una jugada como dama por E5 ahora no tiene sentido porque pierde la dama, ¿vale? Entonces, la idea del jaque mate pastor consiste en hacer ahora alfil C4. Entonces, si no lo entendéis todavía, pausar el vídeo y fijaros qué es lo que amenaza el blanco. Para saber lo que amenaza es muy importante ver cuál ha sido la última jugada del blanco. La última jugada del blanco ha sido alfil C4, ¿vale? Entonces, fijaros las demás piezas del blanco. Como solo tiene desarrollado la dama y el alfil, hay que fijarse en qué punto están atacando las dos piezas. Entonces ese punto es F7, ¿vale? Si las blancas ponen en su siguiente jugada la dama en F7, sería jaque mate, ¿vale? Entonces con negras hay muchas formas de defender ese jaque mate, pero vamos a ver cuál es la mejor forma. Si hemos dicho que sacar pronto la dama del blanco no es una jugada muy recomendable, por lo tanto con negras no queremos sacar nuestra dama ni aquí ni aquí. Es verdad que defenderíamos el mate en F7, pero sacamos pronto la dama y luego va a poder ser atacada, por ejemplo, con un caballo en C3, que luego se va a dirigir a D5 y nos van a amenazar la dama, ¿vale? Entonces, no es recomendable sacar pronto la dama. Otras formas de defender el mate, por ejemplo, caballo H6, pero los caballos también tienen que ir hacia el centro. Conviene centralizarlos, no traerlos a la banda, que parecen que están mirando la partida de al lado, y aunque por un momento defiende el peón de F7, sí que es verdad que una jugada como D3 amenaza alfil por caballo y a peón por dama por F7, ¿vale? Por ejemplo, si sacamos el alfil, las blancas jugarían alfil por caballo, y si comemos el caballo ya deja de defender el peón de F7 y por lo tanto las blancas darían el mate en la casilla F7. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Como defender el peón de F7 de estas maneras que hemos visto no es muy efectivo, lo que vamos a hacer es poner el peón de G6 en medio. Vamos a bloquearle la diagonal a la dama, es decir, ahora la dama está amenazada por el peón de G6 y no puede ir a F7 porque hemos puesto el peón de G6 en medio. Como hemos dicho antes, no puede hacer dama por E5 porque está el caballo. Entonces las blancas juegan dama F3. Otra vez, la posición ha cambiado porque una pieza del blanco ha sido movida. Hay que volverse a preguntar, ¿qué amenazan las blancas? Las blancas, otra vez, al tener el alfil en C4 y la dama tocando en F7, amenazan dama por F7. Otra vez una jugada del estilo alfil C5 o alfil G7, que sería más natural al haberse anchetado el peón, pierde por dama por F7, que es jaque mate, ¿vale? Entonces, ¿cómo defendemos? Si en las primeras jugadas hemos dicho que hay que mover los peones centrales y las piezas menores, en este caso lo que más conviene es mover el caballo a F6. Otra vez, no defendemos F7 directamente, pero ponemos una pieza en medio de la trayectoria de la dama. Por lo que el caballo está defendido por nuestra dama, y si dama por F6 aprovechamos y hacemos dama por F6, ganando mucho material y teniendo la partida muy de cara.
Entonces aquí las blancas tienen varias opciones. O seguir centrándose en intentar hacer el jaque mate de diferentes formas o hacernos unas celaditas a ver si caemos, ¿vale? Como el defensor ahora es el caballo, porque si lo quitamos nos darían mate en F7, una jugada muy intentada, sobre todo en categorías base, en categorías de edad escolar, es G4, ¿vale? ¿Qué buscan las blancas al hacer G4? La siguiente jugada que quieren hacer es G5 para amenazar el caballo. Y si posteriormente este caballo se quita a G8 o a H5, ¿qué harían las blancas? Pues ya podrían entrar con su dama a F7. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de defenderse de la amenaza de G5? Porque lo que hemos visto, si quitamos el caballo nos da el mate en F7. Entonces, lo mejor defensa normalmente suele ser un buen ataque. Entonces, aprovechando que ha sacado pronto la dama, tenemos una jugada con iniciativa que es caballo D4. ¿Qué sucede a caballo D4? Que atacamos la dama. Entonces, G5 ahora, con idea de expulsarnos el caballo, no le da tiempo a las blancas porque haríamos caballo por dama, que encima es jaque. Tras caballo por caballo, simplemente caballo por peón y tenemos mucha ventaja de material que nos va a ser relativamente fácil imponer para ganar la partida. Entonces, no puede hacer G5 y se ve obligado a quitar la dama, ¿vale? Aparte de la amenaza de la dama, también el caballo aquí amenaza otra jugada muy fuerte como caballo por C2, haciendo ataque doble a el rey y la torre. Por ejemplo, dama G3, perdería material por caballo por C2, con jaque, el rey se tiene que mover y comeríamos en A1, teniendo bastante ventaja de material. Si por otra parte las blancas hacen una jugada como dama E3, esta jugada sería muy mala porque comemos en C2 haciendo un triplete, un auténtico destrozo a las blancas, ¿vale? Entonces tendría que mover el rey y perdería la dama. Entonces, ¿cuál es la mejor situación? Hacer, por ejemplo, dama D3 o dama C3. Dama C3, ¿qué problema tiene? Que se deja el peón D4. Entonces, las blancas seguramente elegirían dama D3. Y ahora tenemos una jugada con más iniciativa. Aprovechando que las piezas de blanco están muy mal coordinadas, tenemos una idea bastante fuerte que ya ponemos piezas del negro en juego, que es nada más y nada menos que D5. Una jugada muy buena. ¿Por qué? Porque amenaza el alfil, amenaza el peón y abre paso para nada más y nada menos que nuestro alfil, con idea de comer el peón de G4. Entonces, si por ejemplo hacen peón por, será una jugada natural porque amenazamos, como hemos dicho, el alfil. Entonces lo más normal es que nos comiera el peón de D5, entonces ya podremos sacar el alfil a G4. Fijaros, ¿quién tiene el control del centro y el desarrollo? Pues las piezas negras. Tenemos los dos caballos desarrollados en el centro, el alfil en G4 que está controlando esta diagonal muy importante y el peón negro en E5, ¿vale? Y las blancas que tienen una dama en D3 que va a poder ser amenazada. De hecho aquí tenemos una amenaza bastante fuerte para las negras, a ver si pausáis el vídeo un momento y la veis, que es alfil F5. ¿Por qué alfil F5? Si por ejemplo las blancas hacen caballo C3, alfil F5. Tocamos a la dama, no puede poner ninguna pieza en medio porque si pone el caballo se lo deja. Además hacemos ataque doble otra vez. Entonces tiene que quitar la dama de nuevo y ahora deja desprotegido el punto C2, como hemos visto anteriormente, con ataque doble. Y ya tiene que volver a mover el rey y caballo por A1 con mucha ventaja material. Entonces aquí las blancas están en una posición muy complicada, ¿vale? Entonces volvemos a esta posición y vemos que G4 no es efectiva por el caballo D4 que hemos visto. Entonces G4, acordaros, sería caballo D4, quita la dama y D5 para darle paso al alfil, amenazar su alfil y el peón. Entonces diréis, ¿qué puede hacer el blanco si no hace G4? Otra idea bastante intentada es hacer, por ejemplo, dama B3, montando una batería inversa, ¿vale? La batería ya lo iremos viendo en siguientes vídeos. La batería es cuando pone la dama delante y el alfil detrás, o una pieza como una torre, una columna, para presionar un punto dos veces. En este caso lo hace a la inversa, pone alfil primero y detrás la dama, que aunque entre en F7, sí que es verdad que es jaque y nos comería un peón, pero no es decisivo. Entonces aquí las blancas tienen
esa amenaza del peón en F7, pero a las negras otra vez tiene una jugada muy fuerte, que es con la misma idea, por eso es fácil acordarse, que es caballo D4. Otra vez, toca la dama y toca el punto C2. Y se olvida totalmente del punto F7. ¿Por qué? Porque las blancas, aunque hagan alfil por F7 y nos capturen el peón, simplemente movemos el rey a E7, y aunque en esta jugada está un poco expuesto, las amenazas del negro son muy fuertes. Tocamos a la dama con el caballo, tocamos el peón de C2 y amenazamos el alfil con el rey de F7. Entonces la única jugada que defiende todo por el momento es dama C4, porque quita la dama, sigue defendiendo C2 y defiende alfil de F7. Pero la dama está ahora sobrecargada. ¿Qué significa sobrecargada? Que está haciendo muchas funciones en una misma casilla. Entonces, ¿cómo la podemos desviar? Simplemente atacándola. ¿Cómo la podemos atacar? Para atacar una pieza hay que atacarla con otra de menor valor. Y en este caso no hay menor valor que simplemente un peón. Entonces hacemos B5. Una jugada muy buena. ¿Por qué? Porque vamos a obligar a la dama a mover. Entonces, no tiene forma de seguir defendiendo el alfil, no tiene forma de seguir defendiendo el peón de C2 y no tiene forma de quedarse en esta casilla porque si no nos la vamos a capturar. Entonces aquí ya obligatoriamente pierde material. Si quita la dama de 3, nos comemos el alfil. Si por ejemplo quita el alfil, es una jugada muy mala, nos comeremos su dama. Y dama de 5, que sería la otra jugada que defiende el alfil, no puede porque está nuestro caballo. Entonces, aquí obligatoriamente pierde material. Entonces, otra celada que intenta las blancas que no tiene efecto. Entonces, tras caballo F6, ¿qué sería normal? Pues, por ejemplo, caballo E2. ¿Vale? Para sacar las piezas, ir completando el desarrollo y controlar la casilla de 4. ¿Cómo seguiríamos con las negras? Pues simplemente sacar las piezas. Aprovechando que hemos hecho G6, el alfil lo vamos a poner en G7. ¿Por qué? Porque va a estar puesto en la gran diagonal. La que va desde A1 a H8 y la otra diagonal es la que va desde A8 a H1. ¿Vale? Entonces lo hemos fianchetado y es una pieza que por el momento no tiene una diagonal importante porque está nuestro peón en medio, pero controla el caballo, lo defiende las casillas negras y en un futuro si se abre esta diagonal el alfil va a ser una pieza fundamental. Entonces las blancas que harían, pues por ejemplo caballo C3, simplemente desarrollar y nosotros el roque corto. El roque corto y D6. Y simplemente ya tenemos todas las piezas desarrolladas a expensas de sacar este alfil que lo vamos a sacar por E6 o por G4 si nos dejan, amenazando a la dama de F3. Entonces, es una defensa muy simple, pero que hay que conocer, es fundamental no caer en las celadas del blanco y fijarse siempre en las últimas jugadas que ha hecho nuestro contrario para ver qué es lo que amenaza. En este caso, como es una amenaza de jaque mate, es un grado de iniciativa bastante alto, entonces hay que tener bastante cuidado con lo que hacemos para defender. Y por último, os voy a contar un poco la anécdota de cómo se supone que nació el nombre de Mate Pastor. Cuenta la leyenda que hace muchos años un poderoso noble iba con su séquito y se encontró a un viejo pastor que jugaba solo al ajedrez. El noble desafió al pastor, dado que él siempre ganaba a sus vasallos. El pastor aceptó y le hizo el mate pastor. El noble, al ver que su séquito le había dejado ganar durante tanto tiempo, los encarceló y le concedió al pastor ser su sabio consejero. ¿Vale? Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, suscribiros aquí al canal y no dudéis en seguirme y estaremos a la vista en el siguiente vídeo. Hasta luego.